Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidos al primer módulo, el módulo número 1, que es el módulo de introducción a Linux. Les voy a explicar sobre los temas que vamos a tocar en este módulo. Vamos a hablar sobre Linux, qué es Linux, ¿no? Les voy a contar qué cosa es Linux, por qué se llama Linux. También vamos a hablar sobre dónde está Linux, dónde podemos encontrar Linux, las características que tiene Linux como sistema operativo, las ventajas y desventajas que podemos encontrar con Linux. Vamos a hablar de la historia también, cómo apareció Linux, en qué año, quién lo creó, etcétera, ¿no? Vamos a hablar un poco de las distribuciones, cuáles son las distribuciones que tiene Linux, y vamos a hablar sobre las licencias y los certificados, licenciamientos y certificados. También vamos a hablar, déjame cambiar aquí, vamos a hablar sobre los sitios de interés, que básicamente son algunos sitios de noticias donde podemos encontrar mucha información día a día sobre lo que está ocurriendo en el mundo de Linux, ¿verdad? También vamos a hablar un poco de Linux como negocio, cómo se puede ganar dinero con Linux, cómo las empresas ganan dinero con Linux. Vamos a hablar un poquito de eso también. Vamos a hablar sobre las interfaces del sistema, que básicamente serían dos, el GUI y el CLI, que son el Graphic User Interface y el Command Line Interface. Correcto, entonces básicamente esos son los temas que tocaremos en este primer módulo de introducción a Linux. Muy bien, entonces pasamos de una vez al primer punto a tomar, el primer tema a tocar, que es ¿qué es Linux? Muy bien, Linux es un sistema operativo, correcto, Linux es un sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? El sistema operativo es como si fuera un programita, un programa que controla el hardware, que controla tu máquina, hace que tú con tu computadora interactúes. Tú a través del sistema operativo interactúas con tu computadora, le das órdenes que tiene que realizar el computador o la computadora, correcto, la computadora, los dispositivos. Muy bien, es un sistema operativo. Ok, Linux es un sistema operativo. Ahora, Linux es un sistema operativo de código abierto, o también llamado open source. Disculpen acá, no logro escribir bien con este mouse. Open source. ¿Qué significa open source? Código abierto. Código abierto. ¿Qué significa que Linux es código abierto? Que Linux tiene el código fuente de Linux lo puede ver cualquier persona. Si ustedes ingresan a internet, se pueden descargar el código fuente de Linux y lo pueden modificar, lo pueden adaptar según sus necesidades. ¿Qué es el código fuente de Linux? El código fuente de Linux no es más que una serie de instrucciones que está programada de forma ordenada, claro está, que le van a decir a Linux qué hacer en qué determinado momento. Por ejemplo, si queremos crear un nuevo archivo, un nuevo documento, en una de esas instrucciones que está en el código Linux, están los pasos a seguir para poder crear ese archivo, ¿no? Entonces eso básicamente es el código fuente de Linux. Y en los sistemas operativos, por ejemplo en el Windows, el sistema operativo Windows, ese código Linux no está abierto para nadie. Solamente la empresa Windows tiene acceso a ese código y más nadie más. En cambio Linux es de código abierto, cualquier persona en el mundo puede descargar ese código y lo puede modificar, lo puede adaptar según sus necesidades, ¿correcto? Entonces por eso decimos que Linux es de código abierto, cualquier persona tiene acceso al código fuente y lo puede modificar sin ningún problema, lo puede adaptar sin ningún problema. Ok, ahora bien, Linux no tiene dueño. Miren acá, es un punto muy importante, por favor. Linux no tiene dueño. ¿Por qué digo yo que Linux no tiene dueño? ¿Por qué decimos que Linux no tiene dueño? Linux no tiene dueño, ¿por qué? Sencillamente porque es de código abierto, perdón, es de código abierto. Al ser código abierto, una persona no es solamente el dueño. ¿Por qué? Porque como es código abierto, todas las personas en el mundo tenemos acceso a eso. Entonces, todas las personas en el mundo seríamos los dueños, ¿no? Por eso no tiene dueño, Linux no tiene dueño. Entonces ahora nos preguntamos, o ustedes se preguntarán, si Linux no tiene dueño, ¿cómo hacen para que Linux siga evolucionando, verdad? ¿Quién lo hace? Porque si no tiene dueño, ¿a quién le interesa? ¿No? Ok. Linux está sostenido o es evolucionado gracias a la ayuda de miles y miles de personas en todo el mundo que gratuitamente contribuyen día a día para que Linux siga evolucionando. Es decir, hay personas en todo el mundo que apuestan por Linux, quieren que Linux siga evolucionando, que
que siga evolucionando para que siga avanzando y sea el mejor sistema operativo que ha existido en el mundo, aunque a mi parecer ya está logrando eso, ¿no? Hay miles y miles de personas que ayudan para que Linux siga evolucionando, contribuyendo gratuitamente, ¿no? Día a día comienzan a enviar códigos, enviar procesos, códigos fuentes, para mejorar la usabilidad de Linux. También lo envían, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Linux, aparte de las personas que gratuitamente colaboran con Linux, contribuyen con Linux, también hay empresas que lo hacen. Ahora vamos a hablar en este punto acá. Más de 1000 desarrolladores y más de 100 compañías en todo el mundo contribuyen en el desarrollo del núcleo, del kernel, del Linux. Lo que les decía, desarrolladores, personas que gratuitamente en todas partes del mundo colaboran con Linux, colaboran para que Linux siga evolucionando, para que se siga desarrollando de una manera perfecta, ¿no? Contribuyen, dan su granito de arena para que Linux siga evolucionando. Eso es en el caso de las personas. En el caso de las compañías, ¿cómo funciona en el caso de las compañías? Hay empresas que contratan a sus trabajadores, o mejor dicho, les pagan a sus empleados para que ellos, según sus capacidades, contribuyan con Linux diariamente, ¿no? Sus empleados son los que contribuyen con Linux y las empresas contribuyen con Linux a través de los empleados, ¿correcto? Las empresas le pagan a los empleados para que los empleados día a día colaboren con Linux para que se siga desarrollando y siga evolucionando Linux. Por eso dice, más de 100 compañías contribuyen en el desarrollo del núcleo, del kernel. El núcleo, déjame explicar esta parte. A ver, como estamos hablando de qué es Linux, básicamente la historia comienza así. Un sistema operativo llamado GNU. ¿Ok? Este sistema operativo llamado GNU fue desarrollado por Richard Stallman en 1983. Él inició el proyecto GNU. Este era un proyecto que se llamaba GNU. Ahí está, GNU. ¿Qué quería lograr Richard Stallman con este proyecto? Él quería crear un sistema operativo, pero quería crear un sistema operativo de código abierto, un sistema operativo free, como le llaman, libre. Ojo, no estoy refiriéndome a free con gratis, ok, free no gratis. También sabemos que significa gratis, pero no. Lo que se quiere decir que al decir free es que es libre. Free. Ay, el mouse está funcionando mal, discúlpeme por favor. Free, libre. ¿Ok? Free es libre. Al ser libre para que todo el mundo lo use, ¿correcto? Entonces esa era la meta, la idea que tenía Richard Stallman. Y él comenzó a desarrollar el proyecto GNU en 1983. Quería crear un sistema operativo similar y compatible con Unix. Unix, un sistema operativo que ya existía, que estaba basado para servidores de gama alta, ¿no? Para empresas, para instituciones gubernamentales que en esos tiempos había. Entonces, GNU empezó como eso, ¿ok? Y tuvo una buena acogida, tuvo una muy buena acogida, ya que para el año 1990 allá habían muchos programas de código abierto para poder ya crear un sistema operativo completo, ¿no? Un sistema operativo GNU. Pero faltaba algo muy importante, faltaba el núcleo. El núcleo es la parte principal, la parte que va a sostener a todo el sistema operativo, ¿correcto? Es la base que va a sostener todo el sistema operativo. Acá tenemos el sistema operativo, ¿correcto? Y tenemos una base, así chiquita, una base. Esto de acá vendría a ser el núcleo. Esto es lo que faltaba. Ellos tenían en GNU, habían desarrollado un núcleo. Ellos habían formado otro grupo de trabajo llamado el grupo GNU Hurt, así se escribe, GNU, ahí está, GNU Hurt con D. ¿Qué hacían ellos? ¿Cuál era su trabajo? Ellos tenían que desarrollar un núcleo que sea estable, ¿no? Que sea estable y que funcione para el sistema operativo GNU, que ya estaban desarrollándolo, estaba casi terminado. Pero ¿qué pasa? No lograron hacerlo, o sea, lograron desarrollarlo, pero cuando lograron desarrollarlo se encontraron con miles y miles de errores, de bug, como le llaman, ¿no? De bug. Y ellos no lograron resolver todos los problemas, no lograron arreglar esos bugs, y por eso ese núcleo no se pudo usar. Y paralelamente, en 1991, un joven llamado Linus Torvalds creó una especie de sistema operativo
que lo hacía, lo creó simplemente como un hobby. Lo creó simplemente como un hobby, lo usaba como un emulador terminal, ¿no? Y que accedía desde la universidad donde estaba, desde los servidores Linux, Unix de su universidad, ¿no? Y entonces él, sin darse cuenta, comenzó a crear el núcleo que necesitaba el sistema operativo GNU. Linus Torvalds comenzó a crear el núcleo que necesitaba el sistema operativo GNU, sin darse cuenta. Cuando Linus Torvalds terminó de desarrollar, de programar su código, lo lanzó a internet. Cuando lo lanzó a internet, a las pocas horas tuvo buenas respuestas. La gente comenzó a probar y hubieron buenos comentarios sobre su sistema operativo, se le podría decir. Entonces Linus Torvalds, al comienzo, cuando vio que ya tenía buena acogida, comenzó a ponerle el nombre, le quiso poner un nombre llamado Freak. Freak, que significa anormal o raro, ¿no? Freak. Pero no le gustó, luego lo cambiaron a Free, ¿no? De libre. Pero tampoco le gustó y al final lo quiso llamar X, por la alusión a Unix, ¿verdad? Unix que termina con X, Unix que termina con X, lo quiso poner X, pero como que se veía muy vacío, ¿no? Entonces lo que hizo fue que su nombre que era Linus Torvalds, agarró y en vez de la S le puso la X de Unix y creó Linux. Lo lanzó a internet y la gente del proyecto GNU vio eso, lo descargó, lo probó y comenzó a funcionar de una manera perfecta, como si se hubiesen hecho tal para cual. Fue una compatibilidad perfecta. Así nació en ese momento el sistema operativo llamado GNU Linux. Linux, correcto, GNU Linux, o como le llamamos ahora, simplemente Linux. Pero en realidad el nombre completo, el nombre verdadero, el nombre oficial es GNU Linux. Linux vendría a ser simplemente el núcleo del sistema operativo, el núcleo, el kernel. Déjenme borrar esto, por favor. Listo. Linux vendría a ser simplemente el núcleo, el kernel del sistema operativo. El sistema operativo en sí se llama GNU. Como mezclaron GNU y mezclaron el núcleo llamado Linux, se creó el sistema operativo llamado GNU Linux. Así fue la historia de Linux. Esto y más detallado lo van a ver, lo habrán visto seguramente en un tema anterior que les he puesto sobre la historia de Linux, en un video muy interesante, muy interesante. Y si no lo han visto, por favor véanlo antes de seguir, porque es muy interesante y van a tener claras bastantes cosas. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, Linux es un sistema operativo, ¿correcto? Es un sistema operativo de código abierto, que no tiene dueño, porque entre todas las personas del mundo, entre todos los desarrolladores, todos contribuyen para que Linux siga evolucionando. No tiene un dueño. Sí tiene un líder. El líder es Linus Torvalds. Linus Torvalds. Ok, Linus Torvalds. Él es el líder, por llamarlo así. Un desarrollador, pongamos acá que hay un desarrollador, hay otro desarrollador que quiere contribuir con Linux. Tiene un código para contribuir con Linux, quiere arreglar cualquier parte o quiere mejorar cualquier parte de Linux. Él envía la información de su código a Linus Torvalds, a su equipo de trabajo. Ellos envían la información a Linus Torvalds o al equipo de trabajo de Linus Torvalds. Ellos lo leen, si les gusta lo mandan a sus superiores, lo leen otra vez los superiores, si les gustan lo mandan a las cabezas de grupo, lo leen y si les gusta lo mandan a Linus Torvalds directamente, y Linus Torvalds ve si les gusta a él, lo aprueba y ese código fuente lo implementa en Linux. Básicamente es así como funciona, por jerarquías. Lo lee una persona, luego lo manda a su superior, lo lee, si lo aprueba, lo sigue mandando hasta que llega a Linus Torvalds y él ve si se aprueba o no se aprueba. Pero generalmente si es que llega el código a Linus Torvalds es porque ya prácticamente está aprobado, porque ha pasado una revisión muy drástica a través de varios puntos, varios niveles, por decirlo así, ¿no? Entonces básicamente es así como funciona, ¿no? Linus Torvalds es el que lidera este sistema operativo, es el que decide qué poner y qué no poner, pero todos contribuyen, ¿no? Todos los desarrolladores contribuyen
con el sistema operativo para que siga evolucionando, los desarrolladores y las compañías también. Se hace el caso de Intel, de Nokia, de Toyota, en realidad cualquier compañía que venda productos eléctricos. ¿Ok? Cualquier compañía que venda productos eléctricos como Nokia, Intel, Toyota, ¿no? Colaboran, contribuyen para el mejoramiento del sistema operativo Linux, ¿ok? A través de sus empleados. Muy bien, eso es básicamente lo que les tenía que decir sobre Linux, que es Linux, es un sistema operativo de código abierto que no tiene dueño y que es alimentado claro, o mantenido por más de 1000 desarrolladores y más de 100 compañías en todo el mundo que contribuyen con el desarrollo del núcleo y del sistema operativo como tal. Ok, espero que hayan entendido esta clase. Ya nos estamos viendo en la siguiente clase. Y por favor, los que no han visto el video, miren ese video porque es muy interesante y muy importante. Van a entender muchas cosas, van a entender perfectamente sobre cómo se inició Linux. Es un video muy interactivo y muy interesante. Así que por favor, vean ese video. Ya nos estamos viendo en el siguiente tema, sobre que estaremos hablando sobre dónde encontrar Linux. Ok, eso es todo, me despido, nos vemos.